del espectáculo al horror, cuando la música se tornó en muerte y caos. A veces solo hacen falta unos minutos, unos pocos instantes para que lo que parecía una celebración sin precedentes se transforme en la peor de las pesadillas. Eso fue lo que ocurrió en un festival que debía ser inolvidable. 10 vidas apagadas, cientos de heridos, miles de personas marcadas para siempre, no solo físicamente, sino psicológicamente. Lo que debía ser una fiesta de música, luces y alegría, se convirtió en uno de los desastres más oscuros en la historia de los conciertos. Pero antes de seguir con esta historia, si este tipo de relatos impactantes y reales te llaman la atención, te invito a suscribirte a Registros Oscuros y darle like a este video. Tu apoyo hace posible que sigamos revelando historias que la historia misma parece querer olvidar. Este es el viaje al corazón del desastre, un relato donde la emoción se mezcló con la tragedia y donde la línea entre espectáculo y pesadilla simplemente se rompió. Para miles de personas, Astroworld no era solo un concierto. Era la experiencia del año, el evento soñado, el momento para ser parte de algo épico. Inspirado en el exitoso álbum de Travis Scott, el festival había evolucionado en tan solo unos años, convirtiéndose en una peregrinación anual para sus fans más fieles. Muchos viajaban cientos de kilómetros solo para estar allí. Para Bharti Shahani, una joven de 22 años, esa noche representaba mucho más que música. Había dedicado semanas a preparar su atuendo, combinando cada detalle con la esperanza de vivir una noche inolvidable. Su entusiasmo era genuino. Había hablado una y otra vez sobre su deseo de ver a Lil Baby y, por supuesto, a su ídolo, Travis Scott. Scott, famoso no solo por su música, sino por la intensidad de sus conciertos, se había ganado un nombre en la industria gracias a su actitud explosiva en el escenario. Mosh pits, saltos al público y la peligrosa cultura del rage se habían convertido en su sello personal. Una cultura donde el límite entre la diversión extrema y el riesgo mortal se desdibujaba cada vez más. Y a pesar de que expertos en seguridad y autoridades ya habían advertido sobre los riesgos, Astroworld 2021 estaba destinado a ser el más grande de todos. Las entradas se agotaron en una sola hora. Los organizadores prometieron medidas reforzadas de seguridad, pero la realidad, esa seguridad fue solo una fachada. Astroworld estaba condenado desde el principio. Las señales estaban ahí, tan claras como el sol de la mañana. Señales que fueron ignoradas, minimizadas o, peor aún, completamente desestimadas. Desde la madrugada, la energía en el ambiente ya era diferente. Miles de asistentes se agrupaban alrededor del NRG Park, no solo con emoción, sino también con una ansiedad que flotaba en el aire como una advertencia silenciosa. Un ambiente donde la impaciencia se mezclaba con la adrenalina. Un cóctel perfecto para el desastre. A las 7 de la mañana, la policía y los bomberos establecieron su puesto de comando, a más de 1 kilómetro del escenario principal. El punto estratégico ideal nunca llegó a ser activado. Ese error sería uno de los primeros en una larga cadena de fallos. A las 8:15 de la mañana, un teniente de la policía pidió equipo antidisturbios y las puertas ni siquiera se habían abierto aún. El caos no había comenzado oficialmente, pero ya se gestaba bajo la superficie. A las 9:45 de la mañana, las barreras cayeron. La multitud irrumpió en el recinto sin chequeo de boletos, sin control alguno. Nadie sabía cuántos habían entrado. Los días posteriores, los investigadores fueron contundentes. Esto no fue un accidente, fue una advertencia ignorada, una advertencia que fue menospreciada, como si las vidas humanas fueran solo un detalle más de un espectáculo. La seguridad, esa palabra que da tranquilidad en cualquier evento masivo, en Astroworld simplemente no existía. Cuando los bomberos llegaron para realizar la inspección final, esperaban recibir acceso completo al recinto, esperaban poder hacer su trabajo, pero la empresa de seguridad les negó la entrada. En su lugar, les entregaron un simple mapa. Ni recorridos, ni radios de comunicación, ni acceso a las zonas críticas. Y cuando la red colapsó, ese número de contacto que les dieron se volvió inútil. Las llamadas de auxilio, los mensajes, jamás llegaron a su destino. A medida que avanzaban las horas, la situación empeoraba. Los controles de seguridad se evaporaron. No más revisión de pulseras, no más control de acceso.
Astroworld se convirtió en una tierra sin ley, un lugar donde cada quien hacía lo que quería, mientras la multitud crecía sin control. A las 3:15 de la tarde, la policía alertó oficialmente sobre la peligrosidad del ambiente. ¿Y qué hicieron los organizadores? Absolutamente nada. El show continuaba. La maquinaria del espectáculo seguía su curso, como un tren a toda velocidad rumbo al abismo. Y aún falta lo más impactante. Si esta historia te está dejando sin palabras, dale like y suscríbete a Registros Oscuros, porque esto apenas está comenzando. Faltaban solo horas para el desastre final, cuando ocurrió algo que pudo haber cambiado el destino de todos. El jefe de policía se reunió directamente con Travis Scott y su equipo de seguridad. La advertencia fue clara y directa. La multitud está fuera de control. Actúen con precaución. Era el momento perfecto para detenerse, para replantear el show, o al menos para reforzar la seguridad. ¿La respuesta? Ningún cambio. El espectáculo debía continuar. El rugido del público parecía más importante que su seguridad. Poco antes de que empezara el concierto, se enviaron 15 guardias al frente del escenario, sin radios, sin auriculares, sin ninguna forma de pedir ayuda si las cosas se salían de control. Una patrulla de seguridad aislada y completamente expuesta, y mientras tanto, entre la multitud, Barty Shahani y su hermana Namata se abrían paso hacia la primera fila, sin imaginarse que estaban avanzando directamente hacia la boca del infierno. Ellas solo querían estar cerca de la música. Nunca pensaron que estar cerca del escenario sería lo último que harían juntas. A las 8:39 de la noche, los primeros gritos desgarradores se alzaron por encima de la música. La seguridad comenzaría a levantar personas aplastadas contra las vallas. Algunos eran sacados a la fuerza, otros apenas podían respirar. Los gestos de desesperación, los brazos alzados, las súplicas directas a los encargados del evento, todo fue ignorado. El reloj de cuenta regresiva apareció en las pantallas. El inicio del show principal era inminente. 8:45 p.m. Travis Scott llegaba tarde. La multitud impaciente se agitaba. El espacio se reducía. La presión aumentaba y, como si todo estuviera calculado para el desastre, la avalancha comenzó. Cuando las primeras notas retumbaron en el aire, el caos estalló. Miles de cuerpos comenzaron a empujar hacia adelante. Los que estaban adelante no podían moverse. Los de atrás no querían detenerse. El plan de escape jamás existió. Ese escenario, esa fiesta, se había convertido en una trampa mortal. Singham. La multitud era una sola masa compacta, miles de personas empujadas unas contra otras, sin espacio para moverse, sin aire para respirar. El área frente al escenario estaba dividida en 4 secciones, separadas por vallas de metal, vallas que no solo impedían salir, sino que se convirtieron en muros de muerte. No había salidas, no había rutas de escape. Los que estaban al fondo empujaban sin saber. Los que estaban adelante eran literalmente aplastados contra las vallas. Los cuerpos se comprimieron tanto que el aire simplemente desapareció. Los gritos fueron reemplazados por jadeos. Las manos alzadas clamaban ayuda. Nadie respondió, y entonces la cuenta llegó a 0. El escenario se iluminó. La voz de Travis rugió. El espectáculo había comenzado. Para miles, esa primera canción se sintió como una sentencia de muerte. No hubo escape, no hubo respiro. Barty Shahani sostenía la mano de su hermana Namata, hasta que la fuerza del gentío se las arrancó. Fue cuestión de segundos. Lo que empezó como un simple empujón se convirtió en una corriente humana imposible de detener. Barty fue tragada por la multitud. Namata apenas logró mantenerse en pie. Los cuerpos empujaban desde todas las direcciones. Los pies se levantaban del suelo. Nadie podía controlar su propio movimiento. Las personas caídas no tocaban el suelo. Quedaban atrapadas entre los cuerpos, aplastadas sin poder moverse. Incluso después de ser rescatada, las imágenes mostraron a Barty, inconsciente, deslizándose de la camilla. Mientras los paramédicos luchaban por transportarla, el infierno había comenzado. Y nadie, absolutamente nadie, hizo nada para detenerlo. El aplastamiento provocaba algo peor que el dolor, la asfixia.
El pecho no podía expandirse, el aire no entraba, los pulmones colapsaban bajo la presión, la gente intentaba gritar, pero el aire apenas les alcanzaba para sobrevivir. El pánico se apoderó de todos. Algunos trataban de empujar hacia atrás, otros luchaban por abrirse paso hacia los costados, pero la presión era inhumana. Mientras tanto, la música seguía sonando, los cuerpos seguían cayendo, los brazos alzados, las súplicas desesperadas. Todo, absolutamente todo, fue ignorado. A las 9:16 de la noche comenzaron a llegar reportes de personas pisoteadas. A las 9:18 de la noche se registró la primera lesión confirmada por aplastamiento. A las 9:24 de la noche, Travis hizo su primera pausa. Miró. Y luego continuó el espectáculo como si nada pasara. A las 9:30 de la noche, una ambulancia logró abrirse paso entre el mar de gente. Una señal clara de que la situación era crítica. La respuesta del público. Algunos se subieron sobre ella para bailar. Travis Scott la vio, la señaló, y en lugar de detenerse, preguntó con ironía: ¿quién la llamó? A las 9:35 de la noche, una joven desesperada escaló la torre de cámaras agitando los brazos, rogando que alguien parara el espectáculo. A las 9:38 de la noche, las autoridades declararon oficialmente el evento como emergencia masiva. Pero el show siguió. Los policías, los bomberos, intentaron iniciar los rescates. Travis Scott hizo 2 pausas más, miró la escena y siempre continuó. A las 18 de la noche, Drake apareció en el escenario. Sí. Mientras cientos luchaban por sus vidas, el show subía de intensidad. El público gritaba, las luces brillaban, la música sonaba, mientras el horror seguía creciendo frente a sus ojos. A las 10:15 de la noche, Travis Scott se despidió sonriente. El espectáculo había terminado, pero la tragedia apenas comenzaba. Namata, gracias a un extraño, logró salir con vida. Barty, en cambio, estaba desaparecida. Cuando finalmente la encontraron en el hospital, su rostro era irreconocible. Había sufrido varios paros cardíacos. El evento fue cancelado al amanecer. Demasiado tarde. Cuando amaneció, la magnitud del desastre fue imposible de ocultar. El sistema de seguridad había colapsado antes incluso de que comenzara el evento. Guardias contratados sin entrenamiento. Médicos sin equipo suficiente. Nadie con radios, nadie con autoridad para pedir ayuda. Y lo peor, nadie tuvo el valor de detenerlo. Las redes sociales estallaron, la indignación pública creció y las demandas comenzaron a llegar una tras otra. Travis Scott ofreció reembolsos, cubrió funerales, pero para las familias eso nunca sería suficiente. El FBI intervino. La investigación reveló fallos sistemáticos, pero la gran pregunta seguía. ¿Sabía Travis lo que estaba pasando? Su equipo legal negó todo. Scott dijo que no sabía, pero las imágenes mostraban otra cosa. Los fans gritaban, Scott animaba al caos, vio cuerpos desmayados y siguió cantando durante 32 minutos más. El contrato con Apple Music prometía 4.5 millones si terminaba su show. ¿Lo sabía? No está claro, pero lo que sí sabemos es que nunca se detuvo. En 2023, un gran jurado decidió: nadie sería acusado penalmente. Tras 19 meses de investigación, se concluyó que no había delito, pero la lucha por la justicia apenas comenzaba. Más de 1000 víctimas presentaron demandas. Travis fue acusado de incitar al caos. Live Nation y Apple por negligencia. El precio del espectáculo fue la vida de 10 personas. Rudy Peña, Dennis Baig, Madison Dubisky, Brianna Rodríguez, John Hilgert, Jacob Jurinek, Axel Acosta, Franco Patiño, Barty Shahani, Ezra Blount, todos aplastados hasta la muerte. Para el 2024, las familias llegaron a acuerdos legales, pero el mundo jamás olvidará. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, dale like, suscríbete a Registros Oscuros y acompáñanos en la próxima historia real que merece ser contada.